Bueno, buenas, buenas tardes. Vamos a eh, esperar un minutito más o dos a que se conecten algunos compañeros más y así podamos tener la clase más fluida. Y hasta mientras, no se olviden poner todo su nombre en el chat grupal para que se contabilice la asistencia como siempre, ¿no? Hasta mientras vamos a estar abriendo el material. Nos falta terminar el tema número 2 y además tenemos que hacer Buenas noches, doctor. buenas noches o qué tal. Ya vamos a, no se olviden poner su nombre, vamos a estar viendo el material para que podamos hacer, ¿no? Hasta mientras, hasta que todos se estén conectando y demás, y ya estén poniendo su nombre, vamos a ir recapitulando un poco, ¿no? Desde delante, como era la clase de la anterior semana, entonces tal vez es bueno una retroalimentación hasta que lleguen los demás. Eh, Estábamos viendo lo que es la naturaleza y la posición sistemática de, vamos a seguir admitiendo, de la filosofía jurídica, ¿no? Y en realidad no se puede dar una definición precisa de la naturaleza ni eh, de la filosofía en general ni de la filosofía jurídica porque existen tantas escuelas y métodos y estilos y objetos que refieren a la filosofía y a la filosofía jurídica en particular que hace difícil explicar su naturaleza, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos realizar un concepto o armar un concepto que refiere a la naturaleza, en este caso de la filosofía jurídica, entonces tendríamos que aglutinar, por no decir todas, la mayoría, ¿verdad? De todas las distintas concepciones que han ido apareciendo y han aparecido en la historia de la filosofía jurídica, ¿verdad? Y que tengan además algo en común, ¿no? Como que se pueda captar como su esencia, su concepto. Entonces, todas esas nociones habría que aglutinarlo en un todo y hacer una síntesis y realizar un concepto, ¿no? Pero esto es muy difícil, ¿verdad? Por la multiplicidad ya que hemos señalado de todo esto, de las escuelas, los métodos, los estilos, ¿no? Entonces, pero más allá de estas dificultades, ¿no? Una propiedad universal de la filosofía o general es la reflexividad, ¿no? Como habíamos visto, o sea, la acción de razonar o el razonamiento, ¿verdad? Entonces, este razonamiento pasa por una concepción y una acción, ¿verdad? Una concepción que eh, es como una idea del mundo que tiene uno mismo por las propias experiencias de uno y por los demás, ¿verdad? Por lo que le cuentan, por las experiencias también de los demás que ve, ¿no? Entonces, es sin duda una noción solamente de lo que existe, ¿verdad? ¿No? Pero la acción, ¿no? Supone, digamos, una idea, ¿verdad? Una concepción de lo que debe hacerse, o sea, de la ética, ¿no? Obviamente apoyado en esta experiencia, en este razonamiento, ¿verdad? En esta observación, ¿no? Entonces, eh, uno puede hacerse una concepción de cómo debería ser, ¿verdad? En este caso, el derecho. Si veo y digamos, el derecho es muy burocrático, diré, pues no debería ser tan burocrático, ¿verdad? Porque lo que hace es perjudicar la economía de una persona que tal vez está demandando hacia apenas los últimos 100, los últimos 100 o 500 pesos que tenía que le han estafado. ¿Y de dónde va a sacar más para valores? Que para notificar esto, que para certificar, que edictos, que, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí se puede concebir, ¿no? Pero no solamente eh, implica, digamos, el razonamiento, la concepción y la acción, sino que también incluye un tercer elemento que es una respuesta, digamos, a una tercera pregunta. Esta sería una primera, que ¿qué es lo que es, verdad? Esto, ¿qué es lo que debería ser? Y la tercera pregunta es, ¿cómo justifico
mis creencias acerca de estos dos primeros puntos. Entonces es dar razones, y dar razones es argumentar, ¿verdad? Argumentar acerca de lo que creemos. Entonces, esa, esa respuesta, ¿verdad? Esa acción de argumentar es la epistemología, ¿no? Ahora, en cuanto a esa reflexividad como característica general de la filosofía jurídica, ¿no? Habíamos visto que, bueno, no es suficiente, ¿verdad? Que uno sea reflexivo explícitamente acerca de todo lo que le pasa en su diario vivir, porque eh, esos razonamientos no tienen carácter filosófico o no intentan explicar la naturaleza de nada, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos señalado o dado el caso, ¿verdad? De un profesor que tal vez le molesta que sus estudiantes más chicle en la cárcel, digo en la clase, ¿verdad? Yo en la cárcel. Y eh, entonces va a ir a su casa y va a pensar, se va a poner reflexivo al respecto, ¿verdad? Entonces va a decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo debería ser? ¿Qué podría hacer para evitarlo? ¿No? ¿Cuál es la idea? Va a intentar pensar, cómo lo conciben ellos, ¿no? Y bueno, intentar abordar el tema, ¿no? Pero, ¿Para qué se existe una pena? pero esta reflexión, esta reflexividad del maestro en este caso, no lo vuelven pues un filósofo, ¿verdad? Ni va a tratar de temas filosóficos, porque para que esto suceda, la reflexividad o el razonamiento tiene que estar además asociado, bueno, aparte de los fenómenos, de lo que puedo aprender por mí mismo y por los demás, no tiene que estar asociado con estas otras dos propiedades, ¿verdad? Tienen que ser preguntas generales o fundamentales de un campo del conocimiento, en este caso del derecho, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la norma? ¿Qué es la relación jurídica? ¿Cuáles son los valores que inspiran la norma o de dónde proviene? ¿No? Y además tiene que ser un conocimiento adquirido o una reflexión, un razonamiento realizado de manera sistemática, ¿no? Por ejemplo, observar fenómenos particulares para eh, realizar razonamientos y síntesis generales o al revés, ¿verdad? Eso se llama inducción o deducción, ¿no? Entonces, tiene que ser sistemático el razonamiento y además tratar de preguntas generales o fundamentales de un campo del conocimiento y recién va a poder ser considerado como un razonamiento filosófico, ¿no? Entonces, lo demás es razonar de la inmortalidad de la cucaracha y no tiene, pues, eh, repercusiones en la filosofía, ¿no? En la filosofía del derecho, por lo menos. Ahora, esta reflexión, ¿no? Necesariamente tiene tres dimensiones, así planteada como la acabamos de ver, ¿verdad? Una reflexión, un razonamiento filosófico, entre comillas. Esta clase de razonamiento tiene tres dimensiones, crítica, analítica y sintética, ¿no? La dimensión crítica, que digamos, ve lo que existe, ¿verdad? Los fenómenos desde un punto de vista objetivo, ¿no? ¿Y cómo se pueden conocer estos fenómenos? ¿Cómo puedo adquirir el conocimiento acerca de estos fenómenos? Entonces, se pregunta más o menos eh, por qué se dan, ¿verdad? Y da razones, o sea, argumenta acerca de estos fenómenos que se presentan en la realidad, ¿no? Entonces, eh, esa es la dimensión crítica, ¿no? El, entonces, cuando vamos a realizar estas preguntas, ¿verdad? De por qué se da y argumentar acerca de lo que vemos que se da, entonces al observar y preguntarnos, contestar las preguntas, ¿verdad? Con los fenómenos, con sus, con su esencia, ¿verdad? Entonces podemos argumentar acerca de lo que existe, podemos decir, eh, el mundo es redondo por esto, ¿no ve? O
o los astros celestes no giran alrededor de los soles, del sol, ¿verdad? O el universo es infinito, ¿no? Entonces, eh, esta reflexión, esta dimensión crítica, ¿verdad? En la que vamos a preguntarnos por qué existe y vamos a argumentar nuestras razones, ¿no? Vamos a terminar en una fase o en una reflexión, digámosle, normativa, ¿verdad? Porque vamos a decir, cada vez que la nube está así de ploma, llueve. O toda la vida el sol sale por ese lado y se oculta por ese lado y mañana va a ser lo mismo y pasado mañana va a ser lo mismo y va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿No? O en otoño las hojas de los árboles se caen, ¿no? Entonces vamos a terminar planteando leyes generales, ¿verdad? Aunque sin querer queriendo, ¿no? Y después de esta reflexión crítica viene la reflexión analítica, ¿no? Que después de observar el fenómeno, ¿verdad? Y qué es lo que existe objetivamente, entonces voy a intentar exteriorizar cuáles son sus estructuras fundamentales, ¿no? Cuáles son sus conceptos, cuáles son sus principios, ¿no? Y cómo se presentan eh, ante nuestros sentidos, ¿verdad? Ya viendo o tomando en cuenta la dimensión crítica, ¿no? Entonces, vamos a intentar identificar sus principios fundamentales, ¿no? Y luego vamos a llegar a una dimensión sintética, ¿no? En la que vamos a terminar por plantear esa reflexión normativa, como les venía diciendo hace ratito, lo que les decía, ¿verdad? Vamos a acabar planteando leyes generales después de observar los fenómenos y de analizar o intentar exteriorizar sus principios, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Siempre llueve, ¿verdad? Cuando está así, ¿no? O matar está mal universalmente, ¿verdad? La muerte es universal, es castigada donde sea, ¿no? Matar está mal. ¿Va en contra de qué? De los principios universales y fundamentales, ¿no? Entonces, si alguien mata, tiene que ser castigado, donde sea, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso, aunque nadie le haya dicho en su vida, ¿no? Porque bueno, se adquirió el conocimiento, pues, de una manera reflexiva, ¿no? Entonces, eso es la fase sintética o la dimensión sintética, donde uno intenta unir esta, estas dos dimensiones, ¿verdad? Y amasarlo así y hacerlo un todo coherente y fundamentado. Y este todo coherente y fundamentado va a exponer tu idea regulativa, pues, ¿no? ¿Qué ley general has sacado de ese fenómeno que has observado? Y por eso el derecho es difícil, ¿verdad? Porque eh, es dinámico, pues, ¿verdad? No es como el sol que va a salir siempre por el este y así ha salido hace 100 años y hace 1000 y así va a salir de aquí a 200, ¿no? O como la matemática que 2 más 2 es 4 cuando sea y donde sea, ¿no? No tiene tiempo ni lugar, pero el fenómeno jurídico es cambiante, ¿no? Es así, ¿no? No se presenta así como esas, como- sus normas no se presentan como esas, como las de esas ciencias, ¿no? Y bueno, eh, por eso tiene muchos problemas, digamos, en la filosofía jurídica, ¿no? Y cuando hablamos de filosofía jurídica, ¿no? Bueno, el profesor Robert Alexi, ¿no? Que es uno de los teóricos y filósofos del derecho en actual vigencia, tiene muchas publicaciones, ¿verdad? Acerca de los principios fundamentales, la argumentación, ¿no? La teoría del derecho y la filosofía del derecho. Y es como que de los más actuales, pues está Robert Alexi, está Ronald Dworkin, ¿verdad? Está Ferrajoli por el otro lado. Entonces, el profesor Alexi, ¿no? Define la filosofía del derecho, la filosofía jurídica, ¿no? Como
La reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno, y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de esas dos cosas, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que dice el profesor es que, además, esta definición no agota, pero sí enuncia las principales ramas de la filosofía, porque recordemos que es imposible, ¿verdad?, conceptualizar la naturaleza de la filosofía y de la filosofía jurídica, ¿no? Entonces, lo que in- hace es enunciar las principales ramas, ¿verdad?, que serían la ética, la ontología y la epistemología, ¿verdad? ¿Cómo es la reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse y cómo es posible el conocimiento de estas dos cosas, ¿no? Entonces, aglutina esas tres eh, ramas de la filosofía, ¿no? Entonces, preguntarse esas, o sí, preguntarse esas cuestionantes acerca del objeto del derecho, que es el objeto de la filosofía jurídica, esa es la definición de la filosofía jurídica, ¿verdad? ¿No? Entonces, podemos decir al respecto que el objetivo de la filosofía jurídica sería alcanzar un entendimiento general y sistemático del derecho. Y la labor de este derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a concebir? Es la organización y la ordenación de las comunidades humanas, la protección y la regulación de los seres humanos en cuanto a miembros de dichas comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta el derecho como regulador de las comunidades humanas, protector y de los seres humanos como miembros de las sociedades? ¿Y cómo debería ser, verdad? ¿Y cómo adquirimos el conocimiento de este fenómeno? Entonces, de eso se trata la naturaleza de la filosofía jurídica. Ahora, mm, el problema, bueno, el problema está vinculado a otros dos problemas más pequeños, ¿verdad? El de la filosofía jurídica. El, o sea, el problema de su definición, ¿verdad? Está vinculado a otros dos problemas menores, ¿no? Uno concerniente a la naturaleza general de la filosofía o el origen del conocimiento, de dónde proviene. Y otro que parte de los postulados de la filosofía del derecho. ¿Cuál es el origen de las normas? ¿De dónde proviene el conocimiento y de dónde provienen las normas? ¿No? Entonces, para poder aproximarnos, ¿verdad?, a conceptualizar o a conocer la naturaleza de la filosofía jurídica, tenemos que resolver estos dos problemas primero, ¿no? Y hay tantas resoluciones, ¿verdad?, como escuelas de la filosofía jurídica existen. Entonces, no se puede definir, como ya habíamos dicho al principio, ¿no? El, bueno, esta última parte ya habíamos explicado hace ratito, ¿verdad? Que es tener una concepción del mundo por uno mismo y de los demás y acerca de lo que existe y la acción, ¿verdad? La concepción es tener esta idea y la acción es la noción que uno se hace de lo que debería ser, ¿verdad? De acuerdo a, a la primera fase que es la ontología, ¿no? O a su observación de los fenómenos, a lo que puede conocer por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a topar con un problema, ¿verdad? Que, que tener una noción del derecho e intentar decir qué es el derecho ocasiona un problema de circularidad, ¿no? Como ya ahí habíamos, creo, terminado, ¿no? Es un problema de circularidad porque eh, la filosofía del derecho no puede definirse sin usar el concepto del derecho, mientras que por otra parte, en cuanto al razonamiento acerca de la naturaleza, tiene la tarea de explicar qué es el derecho, ¿no? Entonces, y eso se llama una precomprensión, ¿verdad? La precomprensión es una idea preconcebida de algo, ¿verdad? Que se tiene porque sí, ¿no? No la hemos adquirido por la ciencia ni por nada, ¿verdad? Hemos este,
eh, tenido experiencias en el mundo, hemos vivido, ¿verdad? Y por eso tenemos una precomprensión de muchas cosas, ¿verdad? De lo que es la norma, de lo que es el derecho, de lo que es salud, de lo que es, mm, no sé, de lo que es matemáticas, tenemos muchas precomprensiones, ¿verdad? Acerca, bueno, apoyadas en nuestra experiencia, ¿no? Pero cuando hablamos de la filosofía jurídica, ¿verdad? Tiene que explicar qué es el derecho partiendo de su propia precomprensión, ¿verdad? De qué es el derecho. Entonces ahí nos, nos encontramos en un trabalenguas, ¿verdad? Que está resumido en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la filosofía del derecho comenzar a explorar qué es el derecho si es imposible decir qué es la filosofía del derecho sin saber de antemano qué es el derecho en primer lugar, ¿no? O sea, la filosofía del derecho tiene que decir qué es el derecho, ¿verdad? Pero no puede existir la filosofía jurídica sin que de antemano exista el concepto del derecho mismo. Entonces, si ya sabe qué es derecho, ¿cómo va a dilucidar y estudiar y todo para explicar qué es el derecho? Si de antemano ya sabe qué es el derecho, ¿no? O directo no sabe qué es el derecho, entonces, ¿cómo puede estar explorando? Bueno, es un problema, ¿verdad? Es como el problema del huevo y la gallina, entonces, pero con todo, digamos, este problema de circularidad que nos presenta la filosofía jurídica o la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? Eh, no es, digamos, un problema así, como le dicen, vicioso, ¿verdad? Irresoluble o que conlleve a más conflictos, sino que es más bien un problema, como le dicen, que ofrece oportunidades, ¿no? Para resolver un problema virtuoso, ¿no? Entonces, el, lo que hace es comenzar con una precomprensión, ¿verdad? Que la tiene de la práctica, ¿no? ¿Qué es el derecho? Es la justicia. ¿Qué es el derecho? Son las leyes, ¿no? Entonces, tiene una precomprensión que es sugerida por la práctica y partiendo de esta precomprensión se puede elaborar una reflexión crítica y sistémica, como habíamos visto en la anterior diapositiva, ¿verdad? Entonces, no, no es tan perjudicial, sino que más bien es, en este caso, bueno tener la precomprensión de qué es el derecho, ¿no? En resumidas cuentas. Así que es, em, es bueno, como ven, este problema es muy abstracto y complejo, pero y además que, o sea, la idea del derecho en sí misma ya es altamente compleja, ¿verdad? Tener la precomprensión del derecho, ¿no? Porque no es algo así estático, como ya les había señalado, no es algo que se pueda establecer, a lo que se le puede establecer normas generales muy fácilmente, ¿no? Es más bien lo más difícil de establecer, porque el derecho es mudable, el derecho cambia en todo tiempo y lugar, lo que era legítimo hace 100 años ya no lo es, o hace 50 años, ¿no? Y lo que era justo hace 20 ya no lo es, ¿verdad? Entonces, se presentan estos problemas, ¿no? Ahora, hablando de la posición sistemática eh, de la filosofía jurídica, ¿no? Estamos hablando del tipo de saber jurídico que proporciona la filosofía jurídica en la enseñanza del derecho, ¿verdad? ¿Es útil este conocimiento de la filosofía jurídica para la práctica o es justificado, ¿no? ¿Es útil o es justificado? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve aprender filosofía jurídica para aplicar las leyes del derecho positivo, ¿no? Entonces, tal vez estaríamos perdiendo aquí el tiempo y tendríamos que estar estudiando más leyes, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero sí es un conocimiento útil y justificado además, ¿verdad?
Es útil porque cuando existan esos problemas que nos hemos planteado en el anterior tema, ¿verdad? De antinomias legales o de lagunas normativas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a los principios, ¿verdad? Vamos a recurrir a la filosofía jurídica, ¿no? Vamos a recurrir a los valores, a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, incluso en la tendencia que está vigente, ¿verdad? En el neoconstitucionalismo, en el Estado constitucional del derecho, porque todos han escuchado o alguna vez han leído la frase Estado de Derecho, ¿verdad? Estamos en el Estado de Derecho. ¿Cómo puede pasar eso en el Estado de Derecho? Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es, pues, la sujeción a las normas, ¿no? Sin tener en cuenta su carácter moral. La cosa es que sea ley, ¿no ve? Y si quieres que se cambie, pues que haya otra ley. Y hasta que no haya otra ley hay que obedecer. Pero se ha superado el Estado de Derecho y se ha entrado al Estado constitucional de Derecho, ¿verdad? Donde hay que aplicar, ¿verdad? Esas normas generales de la Constitución, hay que optimizar los derechos que están ahí y el Estado y todas sus instituciones y el juzgado como institución, ¿verdad? Eh, del, como parte, como institución pública y parte del Estado, tiene que aplicar, pues, ¿no? Por encima de las leyes, la Constitución, ¿no? Entonces, puede ser que en un caso determinado, en algunas circunstancias X, ¿verdad? No haya que hacer caso a la ley, pues, en mérito a un derecho que está ahí plasmado en la Constitución, ¿no? Porque se ha desobedecido la ley eh, para poder optimizar o asegurar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Pero ahora en el neoconstitucionalismo y todo, también hay que recurrir a los principios, ¿verdad? A los valores y todo. Y algunos dicen que eso conlleva a un caos más bien jurídico, porque es como en un caso particular, si tú me estás ganando con una ley, ¿verdad? Tu fundamento legal es mejor que el mío, ¿no? Tu ley, la ley o los artículos que tú estás esgrimiendo contra los míos y los tuyos son más coherentes, ¿verdad? Y se ajusta mejor a los hechos a ese tipo legal, ¿no? Entonces te deberían dar el curso, ¿verdad? A tu demanda, aprobada tu demanda, improbada mi contestación, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero algunos dicen que estar así actuando de acuerdo a esto, al neoconstitucionalismo y al Estado constitucional de derecho, hace que cuando una parte esté perdiendo con la otra tenga que buscar y encontrar un derecho nada más que le esté afectando y oponer este derecho y así ganar a la ley, ¿verdad? Entonces el otro tendría que sacar un derecho que de acuerdo a su argumento pese más que el otro, ¿verdad? Entonces ahí ya no estamos hablando de normas, ahí estaríamos hablando de ponderar derechos, ¿verdad? ¿Qué derecho vale más que el otro en un caso determinado? Porque los derechos tampoco tienen un peso estático, ¿no? Por eso se ponderan, ¿no? Y que no tengan un peso estático quiere decir que eh, en uno de los casos clásicos, por ejemplo, en el derecho a la intimidad versus el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Puede ser que hoy día en un caso determinado se tutela el derecho a la intimidad, ¿verdad? Y se prohíba, se sancione y se establezca multas por alguna publicación, ¿no? Y puede ser que mañana, ¿no? El mismo juez tenga que tutelar el derecho a la libre expresión sobre el derecho a la intimidad, de acuerdo a esos hechos determinados, ¿verdad? Y especiales que presenta cada caso, ¿no? Entonces, la posición de los positivistas es que ocasiona un caos jurídico, eso no. Y de los naturalistas, bueno, es que, o de los, sí, de los naturalistas es que, bueno, eh, que los derechos y los principios y los valores están por encima de cualquier orden jurídico y que
al aplicar o al tutelar, al optimizar estos principios, ¿no? Se está aplicando el derecho. Entonces, hay que actuar de acuerdo a los principios y las constituciones, los tratados sobre derechos humanos, y luego con leyes, ¿no? Pero si algo está, digamos, descrito en un tipo penal, por ejemplo, y lo cometes, no hay vuelta que dar, pues, ¿verdad? ¿Qué vas a argumentar? ¿No? Pero si existen algunas situaciones específicas, ¿verdad? Del caso, algunos elementos concretos que, que puedas argumentar, ¿verdad? Que en mérito de un derecho se ha incumplido la norma, ¿no? Entonces, tendrían los jueces que hacerte caso, ¿no? Ahora, ¿no? En el Estado de Derecho, no, no, solamente a las normas, pero en, siempre vamos a argumentar con normas, ¿verdad? O sea, vamos a ir a nuestras demandas y ¿qué vamos a hacer? Vamos a exponer los hechos y luego vamos a exponer las normas que apoyan nuestro punto de vista, ¿verdad? Y nuestra descripción de los hechos y lo que estamos pretendiendo o reclamando, ¿no? Con esta demanda, ¿verdad? Entonces, esto, estas razones que vamos a dar, ¿verdad? Para que sea más efectivo, no vamos a decir solamente el artículo del Código Civil, ¿verdad? Y el procedimiento civil, el tal y el tal, y listo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de principios primero, ¿verdad? Después vamos a citar normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos u otros tratados internacionales. Después vamos a citar las leyes que nos amparan, así que están vigentes ahora. Y en mérito a todo eso vamos a pedir que el juez haga algo, ¿no ve? Que le diga que pague o que le sancione o que cumpla el contrato o en su caso que deje de hacer bulla hasta las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Aprender la filosofía jurídica, ¿no? Entonces, y esta dimensión analítica nos puede llevar a, digamos, a conceptos como el de norma, el de deber ser, de persona, acción, sanción, institución, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? ¿Qué es una norma? ¿Qué es el deber ser o la ética? ¿Qué es una persona para el derecho? ¿Verdad? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿No? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es la acción, verdad? ¿Qué es la acción en el derecho? ¿No? Bueno, la acción en el derecho es un derecho. La acción es el derecho que tiene el afectado para recurrir a las instancias pertinentes, ¿verdad? Para que se le tutelen sus derechos, ¿no? Luego, ¿qué es sanción y qué es institución? ¿No? Entonces, eh, si no partiríamos de la filosofía jurídica, no sería imposible eh, aprender estos conceptos, ¿no? Porque ninguna rama del derecho en especial me dice qué es la norma, ¿verdad? Si parto del derecho civil, ¿qué voy a decir? ¿Qué es institución o qué es sanción? ¿No? Dará sanciones, ¿no? Pero no dice qué es, ¿verdad? No me da la noción de norma, ¿verdad? Del deber ser, ¿no? Eso, a eso no se refieren las materias del derecho positivo, ¿no? Y para eso necesitamos las materias doctrinales como las teorías del Estado, la sociología jurídica, la psicología jurídica, no sé, la filosofía jurídica además y bueno, otras que no tienen que ver con el derecho positivo, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita, ¿no? De la reunión, así que si tienen alguna duda, algún comentario o tal vez algo que quieran que se ejemplifique o sugerencia. Una consulta, Sí, tal vez un poquito, de los positivistas y los naturalistas, son dos posiciones, tienen algunas similitudes y algunas mayormente son diferentes porque a veces se ignoran, ¿eh? Pero sus posiciones en la filosofía jurídica se toman de ambos puntos, ¿eh? Porque a veces me estoy confundiendo un poco por eso, más que todo.
¿O se toma solo de Claro, un punto? la filosofía jurídica tiene que tomar en cuenta todas las nociones que pueda, ¿verdad?, del derecho para poder plantear la naturaleza, su posición sistemática, ¿verdad? Entonces la filosofía jurídica no se apoya en una sola corriente del derecho, ¿no? La filosofía jurídica intenta decir qué es el derecho, tomando en cuenta todas las ideas de qué es el derecho. Mm, Y por eso es tan abstracto. Y por eso es Sí, imposible de definir, ¿no? sí, por eso medio como buscado a veces las cuestiones entre unos y otros. Pues así más o menos entendí. Claro, pero si te refieres a esas corrientes, en su mayoría son antagónicas, ¿verdad? Van una contra otra, ¿no? Y hay un punto en el que sí confluyen, ¿verdad? Porque ambas intentan regular la vida o sea, se refieren a la normativa, a normar o a regular la vida de los seres humanos en sociedad y aspiran bueno, esta regulación no es pues para que la vida en sociedad sea más llevadera, ¿verdad? Para que aspire a los ideales de justicia, ¿verdad? De legalidad, de todo eso. Entonces, ahí sí van en el mismo sentido, pero por lo demás, no. Mm. Ya, gracias, Liz. Ya, Ah, claro. está bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar ahí y en 5 minutitos les comparto el enlace para volvernos a Sí, conectar y señor. poder. Es una cosita, Sí, solo quería preguntarle si, bueno, me sorprende que dice ahora, ¿no? Que ya va a acabar la clase porque estoy esperando desde las 6:30. Quizás he entendido mal porque en su mensaje decía entramos 8:35. Después ajá. he entrado al Zoom y me salía que estaba programada la reunión para las 7 de la noche. Y he estado No, espere y mire, ahorita ya han avanzado harto, pero no importa, sí. solo Es quería que aclarar que sí, no, supongo. qué bien que toca ese punto porque así podemos aclarar para todos, ¿no? Al programar la reunión en el Zoom, no se puede poner, o sea, solo existen horas en punto, ¿no? 7, 8, así, ¿no? Y no se puede poner o digitar, digamos, 18:30, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente es un rótulo, ¿verdad? Eso de la hora de inicio de la reunión, porque al final se inicia al momento que damos clic en el botón de iniciar la reunión y eso es el horario que está definido en la clase, ¿no? 8:35 empezamos, ¿no? Para darnos un tiempito porque 6:30 termina la otra clase y que empecemos 6:30 en punto, eh, tampoco, digamos, no es muy bueno, ¿no? Por lo menos para mojarse la cara, tomar un refresco o algo, ¿no? Pero, Está como le bien, solo digo, para que me tengan claro, porque yo la verdad estoy esperando desde las 6:30 y como le dije, ingresé a la primera y me dice, no, esta reunión está programada para las 7. Yo dije, quizás ha pasado algo, pero no han puesto en el grupo. Bueno, no hay problema, por eso recién he entrado, va a disculpar. Voy a tomar en no, cuenta para el siguiente. Yo te aconsejaría el mensaje igual que ha puesto igual el licenciado, que decía la hora ahí. pero ahora que ya estamos con todo claro y las cosas bien explicadas, entonces, es así, pues, ¿no? Empezamos a la hora que dice el horario o 5 minutos después para darnos un pequeño tiempo, ¿no? Porque en este caso de las 6:30, la otra clase empieza a 6:30 en punto, igual. No es como cuando acaba, digamos, a las 5 y empieza a las 5:10, ¿no? Que tienen 10 minutitos o así, ¿no? Entonces, era por eso. Por lo demás, eh, no va a haber más retraso, ¿no? No va a empezar a las 7, digamos. Es solamente un rótulo, ¿no? De la aplicación que no nos permite poner así 18:30, por ejemplo. Y nada más, ¿no? Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace y continuamos ahí, pues. Hasta luego. Realice